Pues me encuentro haciendo un diagnóstico por computadora a este carro que usa mi hijo y pues vamos a ver qué o cuál es la falla que tiene. Dice que cuando quiere acelerar tiembla y a veces no acelera. Bueno, ya conectamos la computadora, aquí está. Ahora falta nomás prender el carro y ahora entramos aquí. Y lectura de códigos. Entonces no hay códigos, nos vamos a códigos pendientes, que son los que tiene grabados la computadora del carro por solucionar. Ok, P0101, el MAF. Ok, vamos a desconectar y prender el auto. También sale como código permanente el MAF. Ahora prendemos. Supuestamente cuando acelera al número 2, arriba del número 2, falla. Pero no está fallando ahorita. Entonces, ya quité, ya desconecté este enchufe. Pero miren, no tiene la plaquita. Y es que anteriormente este carro ya lo habían arreglado de aquí mismo, pero se les descompuso la plaquita, el candadito de plástico, y así lo pusieron. Pero ya lo chequé. De todas maneras el sensor MAF está fallando. Y el problema que tiene ese sensor es que cuando llueve, de alguna manera, el agua que se acumula aquí en la canaleta cae aquí. Y aquí está, se ve, miren, la chorreada. Pero aparte de eso entra por aquí adentro de este sensor, y de alguna manera el agua entra por dentro y ahí se ve que está chorreado. Y lo bueno es que va hacia el filtro, no hacia el motor. Se desliza por el sensor también y gotea ahí. Entonces yo creo que el agua circuitó el sensor, el agua de la lluvia, para que quede bien claro. ¿Cómo se mete aquí? Pues quién sabe, pero yo creo que es el empaque. Miren, ahí está. Desde ahí arriba, ahí se ve todo chorreado que entra. Entonces yo sospecho que es el empaque de aquí. Ya lo estuve revisando y está, a ver si le puedo hacer un zoom, pero está aquí como que entró el agua por aquí y se chorreó por aquí. Miren, ven, está mojado. Miren, ahí está, miren, está mal el empaque. Ya lo chequé el sensor, y marca nulo. Está circuitado. Y con un amigo eléctrico que me lo cheque bien, pero yo digo que es el sensor. Aquí le voy a poner algo de silicón, yo creo que para que se pegue esto, pero estaba así, miren, de agua, de trazos de agua. Entonces yo creo que el agua corre por aquí y de alguna manera cae arriba del sensor. Se moja esto y entra por aquí, por el empaque, y ya ven ahí adentro que entra por acá adentro. Ya fui y compré lo que se necesitaba para hacer la reparación de este carro, el cual es un Nissan Altima 2011. Y miren, en estos carros, hablando de este Nissan Altima, cuando tienen el filtro ya sucio y más de partículas finitas, que al parecer ya el carro, si lo detecta que no tiene mucho flujo de aire, el MAF puede fallar. Y siempre es recomendable tener los filtros limpios. Miren, aquí hay un comparativo. Este filtro que ya tiene tiempo, pero yo creo que por andar en carretera o en vías rápidas se ensució de polvo muy fino,
y este es el otro, el nuevo. Y el nuevo va a hacer que ahorre uno más gasolina y que el carro tenga más potencia, o la potencia que debe de tener. Y en este no, pues ya está tapadón. Lo he estado revisando por aquí y sí, hay que cambiarlo. No sé si lo ven, pero ahí está el empaque. Miren, el viejo, no, el nuevo es el nuevo, y el de la izquierda es el viejo. Miren cómo se ven los empaques. Ahora vamos a conectar esto y vamos a ver cómo lo arreglo, porque pues como lo mencioné, tiene roto el candadito. Por lo pronto vamos a probarlo así. Vamos a entra más firme. Ahora vamos a poner esto aquí. Ya se limpió. Bueno, miren, aquí encontré también que anteriormente lo habían reparado, pero no le cambiaron las bujías y no le habían cambiado los 4 coils. Ya se le habían cambiado 2 anteriormente, pero estos 2 habían quedado originales, pero ya tienen como 10 años esto. Entonces estos marcan bien y este marca bien porque eran los nuevos que se habían cambiado, pero estos 2 originales no marcaban bien. Entonces se cambiaron y se solucionó el problema. Si pueden ver, los cables están lastimados de aquí. Hay que conseguir estos conectores. Yo no sé por qué, si los mecánicos ven que está mal el conector, no los cambian, pues les pusieron silicón y está bien hasta cierta manera, porque ya secándose el silicón ya no hay ningún problema. Pero debieron cambiar los conectores de los coils. Esta tierra la arreglé porque miren cómo está, qué chulada de el trabajo lo dejan así, y pues todavía hay que arreglar todavía para que esté bien. Pues miren, ya no se prende el testigo de control de tracción, ni se prende la falla del check engine, ni nada de eso. Entonces parece que todo lo hice bien, pero ahí comenten. Cualquier comentario acerca de mecánica, experiencias de ustedes, ayuda mucho siempre a todo mundo. Bueno, esta es la conclusión de la falla del Nissan. Miren, la falla regresó, pero regresó de diferente manera. Ahora indicaba que había un corto dentro del sensor, ¿no? Entonces este carro terminó con un especialista en Nissan, que por cierto muy bueno. Y después de este muchacho especialista en Nissan en este taller, de haber andado batallando bastante tiempo, encontraron que la falla ahora venía del conector, el que les había mostrado. Yo no pude conseguir ese conector, pero ellos, al dedicarse a este tipo de marca de carro y este tipo de modelo, pues tienen conectores ellos ahí en su taller y se lo cambiaron. Bueno, aquí pueden ver la reparación del técnico, del especialista, y pues ya quedó el carro, quedó muy bien el trabajo. Y así con este carrito, ahora está funcionando muy bien, no tiene ningún tipo de error DTC o OBD2 de la base de datos, y ahora sí ya pues quedó bien. Sale, pues nos vemos en el próximo video, gente. Denle like, comenten y suscríbanse si no están suscritos. Bye.